Salud. En vivo, chicos. Hola chicos, ¿cómo estamos? Perdonen la tardanza, pero bueno, ya saben, ya estamos aquí. Como lo prometido es deuda, un programa más de netas psicológicas. Quedamos 12:30 y es la 1, pero bueno, estamos aquí con todos ustedes y pues saludándolos con este programa, híjole, con este tema que creo que la verdad es un tema que a muchos nos interesa porque creo que se ha escuchado mucho y se ve mucho en la actualidad este tipo de tabús que se tiene con la paternidad, ¿no? Este tipo de tabús de qué es más importante, si la mamá o el papá cuando tú estás en crecimiento. Entonces, compártanos sus preguntas, compártanos sus dudas. ¿Y cuántas veces lo hemos visto, no, Poncho? Chicos, amigos, pacientes que nos dicen, es que la mamá de mis hijos no me deja verlos, es que la mamá de mis hijos me prohíbe ver a mis hijos porque no le doy manutención o porque cree que lo que le doy económicamente no es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de situaciones, ¿no? Que pareciera que si no te doy la cuestión económica que yo considero que es, no tienes derecho a ser padre o no tienes derecho a ver a tus hijos. Híjole, es que este sí es un temazo, chicos, es un temazo. ¿Qué dice ahí? Se restauró la conexión. Hijos, man. Yo creo que mejor le quito el wifi y lo dejo con mis datos. ¿Será? Bueno, ahí estamos teniendo fallas técnicas, chicos, pero esto es en vivo. Y pues ahora sí, somos psicólogos con agenda llena. Ambos venimos de ver a pacientitos. Prometimos 12:30 el live, pero bueno, aquí estamos. Jali, el tema de la paternidad como tabú, está candente el tema, está complicado, sobre todo porque en México tristemente se sigue manejando la paternidad a este individuo, a este sujeto, como un simple proveedor, ¿no? En donde si cuando el niño o la niña eran pequeñas, no diste para pañales, no diste para leche, no diste para las colegiaturas, etcétera, etcétera, te censuro o te prohíbo ese vínculo que al final, ojo, todas las mamis que nos estén viendo, todos el día de mañana, todos queremos saber qué demonios pasó con papá. Todos queremos saber qué onda con nuestro padre biológico. Y aunque el tipo no se haya hecho responsable en los primeros años de vida del infante, no dio dinero, ¿no? Probablemente el día de mañana que yo sea adulto, yo quiero saber dónde está, quién es, y probablemente podamos tener una excelente relación. Pero ojo aquí con lo que pasa en esta sociedad mexicana. Yo he visto muchas veces en consulta, chicos, hombres y mujeres con un odio y un rencor al padre que no es suyo. Ese rencor y ese odio es de la madre. Así es. ¿Por qué? Porque la mujer no comprende aún que a la que dejaron fue a ella, no al hijo, no a la hija. Y muchas veces el hombre sí quería ver a su hijo, sí quería ver a su hija, y la mamá le quitó la posibilidad de hacerlo. Estoy hablando de este caso. Ustedes saben, y nosotros sabemos, que hay casos en donde al papá ni le interesa lo que le pase al niño. No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de los casos en donde yo sí quiero hacer efectiva mi paternidad y la mamá, por coraje de que nos dejamos, no me deja ver al hijo. Así es. Qué fuerte, ¿no? Y que todo esto también tiene mucho que ver con todo esto que se nos ha enseñado, que bueno, obviamente cuando el bebé nace tiene un vínculo entre madre e hijo por amamantar, por cuando amamantan,
Entonces, obviamente, por eso se dice que en los primeros años del niño lo más importante pues es ese vínculo con la madre. Sin embargo, se ha dejado atrás la importancia del papá, la importancia de que ese vínculo con el padre también es fundamental, que los niños crecen con una mejor autoestima, los niños crecen sintiéndose amados, los niños crecen, con esa figura masculina que es el papá y que no lo estás reemplazando ni por el tío, ni por el abuelo, ni por el hermano, ¿no? Entonces, es sumamente fundamental, no confundamos el hecho del vínculo, sí, maternidad, el vínculo pecho-madre, pecho-hijo, eso es parte de, pero el padre siempre va a ser sumamente importante. Definitivamente, como lo dijo Alfonso, hay muchísimas situaciones, hay muchos padres que desafortunadamente pues sí, se van y ya no se sabe de ellos, pero también existen grandes casos de situaciones en las que, y las vemos en consulta, por eso nos atrevemos a mencionarlas, que es cuando realmente el padre sí quiere realmente tener algo, sí quiere ser partícipe de la vida del niño, y desafortunadamente pues por el dolor, por el ego, por el dolor, por la mala autoestima, por a lo mejor el resentimiento que mamá tuvo y todo lo que ha vivido, impiden estas madres ver a los hijos, darles un tiempo de calidad con su papá, esperando que si no les das dinero o si no les das lo que ellas consideran que es justo y necesario, entonces te lo impiden. Recordemos que las leyes, pues desafortunadamente ahorita las leyes sí le dan un poco más de prioridad a la madre. Es que sabes que mira, aquí vamos a usar Voy a cerrarlo para que se escuche menos. Sí. Sí, chicos, si nos escuchan, por favor ahí escríbanme un mensajito para saber si la transmisión está fluyendo. Por favor, ahí escríbanos si nos escuchan con claridad. Ya le bajé, se escucha un poquito más. Tierra llamando a nuestros 5 espectadores. Ok, ya nos dijeron que se escucha, perfecto. Ok, perfecto. A ver, vamos con esta situación. Mira, yo tengo una pacientita por allá en el norte. Se divorció. Sucede lo siguiente. Este matrimonio tuvo 4 hijos. 4. El papá no lo hizo bien con los primeros 3 hijos. ¿De acuerdo? Su prioridad del señor era pues, la bebida. Tenía fuertes problemas de alcoholismo. Siempre priorizó la bebida por encima de sus hijos. Nunca fue a verlos a un partido de fútbol, nunca les compró ropa, no fue a sus festivales, no fue a sus citas de calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los niños crecen y ya siendo grandes todos, uno por ahí de 30, otro de 25, otro de 20, si ven a la mamá y le dicen: jefa, qué bueno que lo dejaste porque pues, mira, o sea, no te procuraba, etcétera, etcétera. Pero obviamente ellos ven el vínculo afectivo, ¿no? Ese matrimonio, y cuando hablan de la paternidad, se sorprenden de lo siguiente. Ahora el papá, con el hijo menor, que es un chavito como de 8 o 9 años, dicen por ahí que se les barrió, ¿no? El último hijo. Ahora sí quiere ser un padre que se involucre, ahora sí lo quiere llevar al fútbol, ahora sí. Y como que la mamá no sabe cómo reaccionar ante esta paternidad ya activa del señor. Se siente como conflictuada, se siente confundida. Ella lo piensa y dice: ¿será genuino? ¿Sí quiere ser papá? O entran estos instintos maternos de decir: me quiere robar a mi hijo, y de repente como mamá dice: ay, como que compartir el amor del hijo. Los celos, ¿no? Los celos, ¿no? Se da mucho. Claro, o sea, entonces surge esta situación que obviamente yo veo en el papá, que sí es genuino su interés de ser papá, pero no sabe ser papá, no tiene ni idea de cómo acercarse al chavito,
no tiene ni idea de cómo ser un papá amable, le da cosas y se las quita, o sea, obviamente el tipo pues duplica patrones que muchas veces no son asertivos en este rescate de su paternidad, pero pues es complicado cuando llevas años haciendo las cosas de un mismo modo, entonces muchas veces lo que hacemos se puede poner en tela de juicio. Claro. Aquí, Pues recordemos que para empezar no hay una escuela de padres, ¿no? O sea, siempre he dicho eso, nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser mamá. Realmente, ¿cómo es que tú empiezas a educar a tus hijos? Por lo que tú aprendiste, por lo que tú observaste de cómo tus padres te educaban, por lo que tú consideras que es lo mejor desde tus posibilidades y desde basado en tu amor. Entonces ahí tiene mucho que ver esto, los patrones de conducta, ¿no? Yo educo como me educaron, y si a lo mejor tuve un padre ausente, pues mucho menos sé cómo ser un buen padre, ¿no? Mucho menos sé cómo educar a un papá, lo que sí, a un hijo. Lo que sí quiero resaltar es que mujeres de verdad no les impidan, no les quiten la oportunidad a estas personas, a estos padres, de tener esta convivencia con sus hijos, de poder acercarse. Al final de cuentas, cuando eres un niño, tú necesitas esa presencia masculina. Cuando pasan los años, yo te puedo asegurar que si el papá lo hizo bien o lo hizo mal, tu hijo es sumamente inteligente y te va a reconocer: mamá, gracias por haberme permitido estar cerca de mi padre, por haberme permitido tener esta convivencia con él, no me la quitaste, nunca me hablaste mal de él, siempre me hablaste cosas buenas de él, gracias, a pesar de que no era verdad. Y te puedo asegurar que ellos se van a dar cuenta cuando ellos ya sean unos adultos, cuando ellos ya tengan una conciencia, que tú lo hiciste por amor y porque ellos estuvieran bien y crecieran con una estructura en la que no hubiera resentimientos, en las que no hubieran temores, una mala autoestima, porque todo esto repercute con el hijo, tus miedos, tu dolor y todo lo que tú le proyectas a tu hijo, hablándole mal del papá, diciéndoles que es un borracho, es que no me da dinero, es que háblale para que te compre unos tenis porque es un bueno para nada, bla, 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 bla. Te puedo asegurar que todo eso, lo único que estás provocando es generarle un problema gigantesco de autoestima a tu hijo, un problema gigantesco de resentimientos, y al final de cuentas, como empezó Poncho hablándolo, el papá no le hizo nada a tu hijo, te lo hizo a ti. Aprende a separar que el problema es contigo y no con tus hijos. Claro, porque muchas veces hemos escuchado o hemos visto que la mamá dice: es que le habla bien feo a mi hijo. O sea, sí, pero es que también es su hijo. O sea, hay una parte complicada en este tema en donde se crean vínculos afectivos donde no existían esos vínculos afectivos. Nosotros los invitamos a que revisen todos los lives que hemos hecho, están guardados tanto en el perfil de Harley como en el mío. Entonces, llevan una secuencia. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho anteriormente, yo lo único que quería con esa mujer de enfrente, yo quería un orgasmo y terminé cambiando pañales y comprando leche. Claro. A eso es a lo que me refiero cuando se crean vínculos afectivos de la nada. Ni ella estaba preparada para ser madre, ni yo estaba preparado para ser padre. No tengo ni idea. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Yo no tengo hijos. Quiero tener un hijo. Antes de tener a mi primogénito o primogénita, lo que sea, quiero ser un buen padre. ¿Alguien me podría recomendar por ahí la dirección de una buena escuela para padres? ¿Existe una escuela para padres? Digo, 35,000 universidades y preparatorias allá afuera, todas educación formal, académica. Pero ¿por qué no existen lugares en donde uno pueda formarse? Claro. Para adquirir esas habilidades específicas? Porque para empezar de entrada yo ni quería la paternidad. Pero si de repente la chica agarra y me dice: oye, ¿sabes que no me ha bajado? Y de repente tú puedes agarrar y decir: oye, ¿por qué no abortamos? Porque deseas meternos en otro tema. Y de repente la chica dice: no, yo voy a tener al bebé. Aquí el punto de este ejemplo que estoy poniendo es: Arlet, ¿cuántas veces te dije: ¿sabes qué? Ese brother no me late? Para empezar, te lleva 15 años de ventaja, ya está bien maleado, es bien berraco el güey, o sea, tú apenas
¿Cuántos años tienes? 19 añitos, 20 añitos. Digo, yo me acuerdo cuando tenía 19, 20 añitos, uno que sabe de la vida a esa edad. Pues obviamente si conectas con un berraco de 34, 35 años, pues te va a dar la vuelta bien feo. Claro. Si quieren tener sexo recreativo, ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no vas a una clínica que te pongan un implante? Un dispositivo. O un dispositivo, o tomas pastillitas, o por qué no es responsable y se pone un condón? ¿Por qué ese sexo recreativo termina en una hija o en un hijo? Y el día de mañana, porque es incómodo ver que se tiran con todo los papás en redes sociales y que pinche vieja y pinche güey, y ellos se están odiando porque su relación de pareja terminó y hace cuenta que se están pisoteando y se están tirando de patadas y en medio está un ser humano. Así. No mames, es un acto bien egoísta, es un acto bien violento. El que tú contamines a ese ser humano con tus problemas de relación, de expareja. Es bien violento ese acto que hacen con muchos niños que están naciendo en la actualidad en México. Claro, y sobre todo, y fíjate que a veces, Poncho, no nada más es el hecho de que se les impida ver al hijo. A veces se llega a dar que llegan a acuerdos en los que pueden llegar a estar con sus hijos una semana ella, una semana él, o ajustan acuerdos en tiempos. El problema no nada más es el que se lo permitas, el problema es el ambiente en el que este niño crece, creyendo que pareciera que están en una lucha de quién lo ama más, pareciera que están en una lucha de quién lo consiente más, quién le compra más cosas, quién lo apapacha más. O sea, es una lucha de poderes, de que no quiero que me quiten el amor de mi hijo, ¿no? Sin que se logre llegar a entender que, vaya, o sea, los dos los aman, el hijo los tiene que amar a ambos por igual, tanto a mamá como papá, pero si están en una lucha de guerra de poderes, pues obviamente todo esto les genera un conflicto gigantesco al hijo. De repente por eso siempre existe alguien que lo mima más, que lo consiente, que no le pone límites, que le compra creyendo que te voy a comprar con dinero, ¿no? Sí. Mi amor te lo va a comprar con dinero, y entonces empiezas a generar hijos rebeldes, empiezas a generar hijos que pues ya nada más quiero estar con mamá porque mi mamá me compra todo lo que yo quiero. Se está perdiendo la conversación. Sí. ¿Se grabó? Ahí seguimos. Ya, seguimos, regresamos. Quiero estar con mi papá porque mi papá me lleva a donde yo quiero. Y quiero que te des una idea, todo lo que estás generando en tu hijo, no nada más es el hecho de que no se lo permitas ver, es el hecho de cómo llevas esa relación con tu hijo. Ahora, hablamos de que las mamás, ahora sí que en estadísticas sí se da más el caso de que papá es el que decide irse. En estadística se da más el caso en el que la mamá se termina quedando con la responsabilidad, pero no podemos dejar la otra parte del porcentaje de hombres, porque los he tenido en terapia, porque conozco personas así, que se quedan con los hijos. Ya estamos en una etapa, en un tiempo en el que existen estos padres solteros, y estos padres solteros que se encargan de cuidar a sus hijos, que se encargan, y que las mamás desafortunadamente dicen bye, ahí nos vemos. Existen ya muchos casos de ese tipo de hombres y no podemos como aislarlos del tema, ¿no? Claro. Pero es lo mismo con ese tipo de hombres. ¿Qué imagen le estás generando a tu hijo de su madre? ¿Qué es lo que le estás hablando de su madre? Es que tu madre se fue y se largó y es una tal por cual, es una hija de tal por cual. Y entonces quiero que te imagines, si tienes un hijo varón, cómo va a crecer tu hijo creyendo la imagen de una mujer. Cómo él ya empieza desde su estructura mental lo que piensa de una mujer. Si mi madre es una tal por cual, porque mi papá siempre me lo dice, ¿no? Claro. Es que, ojo chicos, aquí esto que nosotros estamos diciendo ahorita, esto que dijo mi compañera Arlet, acuérdense que nosotros estamos hablando de esos sesgos, porque nuestra intención es validar tabús. No estamos hablando de la generalidad, acuérdense. Nosotros hablamos de casos particulares para que ustedes que nos están escuchando puedan servirse de esta información, porque no tendría ningún sentido que nosotros habláramos de lo que pasa en la generalidad allá afuera en nuestra sociedad. Cuando hablo de la generalidad es que obviamente en México estamos en una estructura social machista y prejuiciosa, en donde obviamente
Un hombre llega, entra, eyacula, tiene 1, 2, 3, 4, o sea, todas sus relaciones sexuales terminan en hijos, y hay niños que están naciendo por todas partes sin un padre, y se ven muchísimos casos de madres solteras, de tipos que no están interesados en ejercer una paternidad. No estamos hablando de esos casos, no estamos hablando de la generalidad, de la mayoría. Es durísimo decirlo así, pero no estamos hablando de esa mayoría, estamos hablando de los casos sesgados de padres, de hombres que sí les gustaría ejercer su paternidad, pero ahí están surgiendo situaciones como dice Arlet. O sea, en la actualidad ya se ven. Yo también tengo un pacientito que es padre soltero, que tiene dos niños, uno más o menos como de 14 años y uno bien chiquito, como de 4 o 5 años, si no mal recuerdo. Y pues la mamá no está, ¿no? O sea, la mamá ya tiene otra relación, hace videollamadas con sus hijos, les promete que va a ir el fin de semana, ya va para un año que no viene al estado y no se ve. O sea, es duro esta situación, pero sí se ven estos casos. Y el chavo, pues rifado, ¿no? Ya sabes, o sea, trabajando, llega con sus chavos, esto, lo otro. Ahorita ya el grandecito está entrando en una etapa, ya una edad complicada, en donde se le está complicando porque tiene que estar, y las malas influencias, en fin. O sea, sí vemos estos casos, sí existen, claro. Y queremos visibilizarlos. Queremos que si alguno de ustedes está atravesando por una situación compleja, sepan que no son los únicos. Claro. Además, aquí creo que hay algo importante que no hemos tocado. A ver, ¿tú qué piensas? Nada más estamos hablando de los problemas de dos adultos, papá y mamá. Ahí te encargo la familia del papá, claro. Y ahí te encargo la familia de mamá cuando se involucran en el pleito. Claro, es que tu padre es un tal por cual, porque tu padre bla 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 bla, ¿no? O sea, cuando se empiezan a involucrar en la situación de la crianza del hijo y empiezan a hablar mal, pues de sus papás o de su respectiva mamá, de verdad, chicos, o sea, si ustedes ya decidieron tomar la decisión de tener una familia, llámese que no están casados, llámese lo que sea, en el momento que tuviste un hijo ya tomaste la decisión de formar tu familia, y tomaste la decisión de formar tu familia con el hombre que tú elegiste, por descuido o por lo que tú quieras, pero tú lo elegiste. Es tu decisión. Sí, claro, descuido o inconsciencia o irresponsabilidad, pero es decisión de ambas personas. Decidieron tener al hijo, ¿ok? Entonces, basándose en eso, asume tu responsabilidad. Empieza a asumir tu responsabilidad de decir, ok, yo, en el caso de las mujeres, yo como mujer decidí que mi hijo iba a ser de este hombre. ¿Como para qué entonces vienes a envenenar la mente de tu hijo cuando fue tu decisión y tu responsabilidad? A menos que haya sido una violación, ¿no? Pero ya estamos metiéndonos ahí en otros temas. Es lo que te decía, fíjate. Realmente lo eligió como papá, o sea, insisto, o sea, porque a veces un acostón trasciende en un embarazo. Pero al momento de decidir llevar a cabo ese embarazo y que ese embarazo siga, es una decisión, porque opciones siempre hay. Que nos metemos a otros temas, que no vamos a hablar aquí de temas ni de aborto, porque no es hoy el tema no es el tema de hoy, pero en el momento en el que tú decides tener un acto sexual sin protección, tener un acto sexual, pues sabes a lo que te arriesgas, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que a menos que seas una niña de 15 años o de 14 años, que a lo mejor por la ignorancia cometas ciertas equivocaciones, pero cuando estamos hablando ya, y aún así, a esa edad ya hay muchos medios de comunicación, en las escuelas te dan preservativos, o sea, aunque la conciencia no es la misma, pero todo es basado en una decisión, tú estás decidiendo formar una familia, entonces asume esa responsabilidad y frena pues los comentarios que se puedan llegar a hacer en torno a la pareja, porque lo único que estás provocando son situaciones de conflicto en el hijo. Ahora, en el tema de los abuelos, en el tema de los tíos, en el tema de la familia, por favor, no permitan que se metan ni siquiera en la educación. A lo mejor pudiera ser que cuando eres padre primerizo, estás inexperto, no sabes cómo educar y escuchas los consejos de papá y de mamá.
pero considero que no es lo necesario, no es lo óptimo. Lo que pasa es que, híjole, es que en México los abuelos siempre van a estar involucrándose en la formación de los hijos. Siempre y cuando sea sano es que... ¿Cómo saber qué es sano? Mira, a ver, vamos a hablarles de casos, ¿no? A ver, ahí les va. Clásica familia mexicana en hacinamiento, en donde se compra un terreno así grandote y en una esquina está la casa de los abuelos, en otra esquina está la casa de uno de los hijos y en otra esquina está la casa de otro de los hijos. Familia Muégano. Y ándale, así 4 casas en un terreno grande. Familia Muégano. Terreno grande. Entonces, los hijos de la familia nuclear, ¿no? En donde está papá, mamá y los 3 hijos, ahora los 3 hijos dejan de ser familia nuclear y cada uno de ellos conecta con sus propias parejas. Ahora cada uno de ellos quiere establecer su propia familia con sus propias reglas. Entonces, no solamente las reglas de él o de ella como hijo, sino también cómo se van a poner de acuerdo con sus esposos o sus esposas. Y entonces haz de cuenta, la hija junto con su esposo o el hijo junto con su esposa ya dijeron que no se le va a dar refresco al niño. Entonces el niño sale de la casita, que está en el mismo terreno, y se va a la casa de los abuelos. Y llega el papá a la casa de los abuelos y está el condenado chamaco con la coca en la mano. Y entonces, obviamente, el papá encarnado lo regaña al niño. Los abuelos ya saben, no lo regañes, nosotros se lo dimos. Entonces, yo llevo al niño y le digo a su madre, oye, tus papás le están dando refresco al niño, habíamos quedado y bla, bla, bla. ¿Y qué va a hacer la hija? Pues sí, pero pues mis papás no saben, y justificando a los padres. Restan autoridad y se crean problemas pendejos. Claro, no permitas que ni tu familia ni las personas externas te resten autoridad ante tus hijos. Porque obviamente estás generando hijos que nunca van a tomar en serio pues tu autoridad, lo que tú dices, las reglas de tu hogar, porque obviamente saben que todo el mundo se mete. O sea, y es que a ver, estamos hablando del caso buena onda, en donde el papá o la mamá tienen un poco de jerarquía o de autoridad y los abuelos son buenas personas. Claro. Pero ¿qué pasa cuando los abuelos son bien canijos y hacen las cosas con toda la intención de desacreditar o de desautorizar al padre o a la madre, a la pareja de sus hijos? A la pareja, exactamente. Nada más pues porque aquí mando yo, ¿no? Así es. Y ella es la arrimada o él es el arrimado, etcétera, etcétera. Y eso, Poncho, no nada más se da con los abuelos, también entre parejas. Aquí es donde digo que no nada más es la importancia de que tú le permitas la paternidad, que viva su paternidad el hombre con su hijo. Aquí también entra mucho esa cuestión como de cuando el papá dice, es que no se va a hacer esto, y entra la mamá, ¿y por qué no? Yo le doy permiso a mi hija, yo le doy permiso a mi hijo, ¿no? O viceversa. La mamá dice es que no, porque está castigado, y el papá dice, yo te quito el castigo, ¿no? O sea, están en una lucha de poderes, están en una lucha de a ver quién gana, que lo único que están generando es que se restan autoridad completamente ambos. ¿Qué están generando? Hijos sin límites, hijos irresponsables, hijos que no les importen las reglas, pero por eso es que mencionamos que todo esto es sumamente importante en el crecimiento del hijo. Lo único que están generando con ese tipo de peleas, con ese tipo de guerras, es que el hijo crezca de una forma en la que va a ser, a lo mejor, no sabemos si terminas en las drogas, ¿no? O termine en alguna cuestión negativa. Claro, y es que saben que, chicos, miren, la importancia, a ver, la pregunta aquí es, ¿por qué se dice que la mamá es más importante que el papá? Muchos podrían decir, bueno, ¿y el papá qué? ¿No? Aquí el papá qué. Muchas veces esta figura paterna, esta figura masculina, porque al final de cuentas, pues estamos hablando un poquito de antropología y de sociología, en donde la mamá grita y el chamaco mide.
va tanteándole el agua a los camotes. Pero de repente el papá dice, ¿qué cabrón? Se queda inmovilizado, ¿no? Entonces, esta situación de meterle disciplina a un ser humano, reglas y demás, si las parejas están desautorizando, tú ves, es muy simple ver a una persona que creció sin límites en su casa. Son adultos disfuncionales. Son personas que caen fácilmente en episodios de depresión, de ansiedad. Brincan de una relación a otra y no logran conectar con ninguna. O sea, obviamente esa falta de disciplina y de autoridad cuando eran pequeños no les permite entender los lineamientos de la vida del adulto. Sobre todo que una persona que crece sin disciplina en su casa, de adulto yo digo, bueno, ya no hay quien me discipline, no hay un papá o una mamá que me discipline, pero ¿cómo pagamos? Nosotros nos autoinfringimos ese castigo, ese chanclazo, ese ponte a recoger tu cuarto, ese no vas a salir a jugar. Nosotros nos lo autoinfringimos, esa falta de disciplinas diarias en nuestra vida. ¿Cómo las pagamos? Con deudas, dejando un rastro de relaciones rotas sin terminar ahí en el camino, con enfermedades corporales, ¿no? Porque no controlo lo que me llevo a la boca, con adicciones. Así es como yo pago la falta de disciplina y de autoridad en la infancia. Claro. Es así de sencillo, chicos. ¿No tenemos preguntas? Porque veo como que nos están escribiendo. Pues, Olimpia dice saludos. Saludos, Oli. Lili, sí se escucha. Gracias, Lili. Olimpia dice que sí se escucha. Gracias, Oli. Arturo Godínez, saludos, mi amor. Saludos, mi amor. Ah, caray. Ah, ya nos llevamos así. Ah. Balam Luján dice, saludos, deberían de acompañarnos en el DEPA. Saludos, es un programa. Ok. Saludos, Balam, claro Saludos. que sí, ya sabes, yo encantada como siempre. Entonces, chicos, ¿Son todos? sí, ya. Sí, como que había muchas. Pues ese es el punto importante. Vamos a empezar a entrar al tabú. ¿Por qué se dice que en México la mamá es más importante que el papá? ¿Cuántos papás, o sea, por culpa de los papás que no están, Claro, que se van, claro. los que sí se quedan, los papás que nos estén viendo, ¿te sientes menos importante que la mamá? Y fíjate que esto ha empezado inclusive, me atrevo a mencionarlo, desde hace cuánto tiempo se está festejando el Día del Padre, para empezar, ¿no? O sea, esto tiene menos tiempo. El Día de la Madre siempre ha sido como tradicional desde siempre, ¿no? Como que siempre se le ha dado más esta importancia. Claro que sí tiene mucho que ver, como yo mencionaba al principio, con las estadísticas en que desafortunadamente las mamás, por el tipo de cultura machista que todavía vivimos, que estamos tratando justamente de erradicar, y ojalá con las nuevas generaciones vaya esto cambiando y transformándose, pero aún lo vivimos. Claro que sí, la mayoría de las mujeres se quedan con el hijo y es un porcentaje gigantesco en el que el papá ni por aquí. Entonces yo creo que por eso se ha ido como estandarizando, se ha ido dejando esa huellita como de que es más importante la mamá, porque desafortunadamente muchos hombres se quitan de ese tipo de responsabilidades, o en un matrimonio algunos hombres se quitan de responsabilidad de educar, ¿no? Ellos dicen, pues mientras yo dé dinero, mientras yo traiga comida a la casa, pues tú te cargas de la educación de los hijos, y si el hijo ya se les fue por mal camino, fue tu culpa porque yo les di todo, tú lo educabas, ¿no? Ojo, el programa de hoy no estamos hablando de ese tipo de casos, como lo dice Poncho, o sea, estamos hablando de los casos de los padres que realmente quieren asumir una responsabilidad, de los casos de los padres que hoy en día están conectando con las mujeres y, como dice Poncho siempre, con las mujeres del siglo XXI, ese tipo de hombres que hoy en día se quieren hacer cargo del hijo, quieren ser partícipe de la educación. Y mis respetos, es por eso que yo considero que es demasiado injusto y no se vale que si estamos luchando por erradicar tanto el machismo, como mujeres no permitamos esta cuestión de que el padre se haga cargo de su paternidad y le evites o le quites la oportunidad de hacerse responsable a su manera, ¿no? Si al final de cuentas es por lo que estamos luchando, por erradicar el machismo, y aquí es donde yo siempre digo,
nosotras como mujeres lo generamos también, no nada más la cuestión de los hombres, nosotros también estamos generando con ese tipo de actitudes que sigamos viviendo el machismo. Claro, miren, esto que acaba de tocar Harley es bien importante, chicos. Muchas gracias para los que nos están viendo y pues para los que nos vean, todos esos papás que nos van a ver en un futuro. Yo les quiero decir una cosa, miren. Yo como hombre, uno de los temas que se tocan en mis cursos de masculinidades alternativas es la paternidad. Uno de los tabús más grandes que existe es que la mamá es más importante que el papá. Y tiene que ver con esa masculinidad obsoleta, arcaica y primitiva que se nos enseña que es el machismo. Y que los hombres no lloran, y que yo no le puedo dar un abrazo, un beso a mi amigo porque ya soy un puto. O sea, chicos, de verdad, el tabú inicia porque es que es muy fácil que un hijo y una madre se abracen, se den un beso, que la mamá sea cariñosa, porque las mujeres son cariñosas, porque las mujeres tienen todo el derecho de expresar sus emociones. A todos los papás que me están viendo, por favor, denle un montón de besos y un montón de abrazos a sus hijos. Abrácenlos, denles un beso. Por favor, acérquense a ellos, tengan ese contacto físico. Sean ese padre que ustedes no tuvieron. ¿Por qué? Ustedes piensan que la ausencia de la madre es la que cuesta, pero en realidad la mamá te dio tanto amor, tantos abrazos, tantos besos, tanto afecto, te cuidó cuando estabas enferma, enfermo, te acompañó a los festivales, te hacía tu comida favorita, te ponía tu lunch. La mamá te dio tanto afecto que cuando ya no está, estás llenecito y estás llenecita de ese afecto. Cuidado cuando el papá se va, o sea, cuando el papá se muere, sientes y resientes esa pérdida en lo más profundo de tu ser. ¿Por qué? Porque muchas veces la figura paterna no se vincula de manera afectiva con sus hijos. No les dan besos, no los abrazan, no les dice: hijo, hija, estoy orgullosa de ti, estoy orgulloso de ti. No tienen esa paternidad activa, solamente son proveedores, solamente te compran un tenis, solamente te compran el videojuego, el PlayStation, te pagan las mejores escuelas, yo qué sé. Pero a veces es más importante un abrazo, palabras de validación, un beso. De verdad, todos esos hombres que me están viendo, que son padres, abracen a sus hijos, llénenlos de besos, no importa que ya estén grandes, no importa que tu hijo tenga 10 años, que tenga 15 años, que tenga 20 años, acérquense con sus hijos, eso es bien importante. ¿Por eso es que está grabando en vivo? ¿Por eso estaba checándolo? Creo que sí, ¿Cuánto A ver. tiempo nos falta? Chicos, a ver, escríbanos a ver si... Estamos teniendo, creo que, problemas de conexión. Que es 16. No sé si el problema, si estamos teniendo problemas de conexión, sí que contarlo. Chicos, ¿nos escuchan? Si nos están escuchando, estamos teniendo problemas de conexión. A ver, pónganos ahí si nos... Pues Pero sí, bueno, pues sí. si llegamos a tener algún problema de conexión y no terminamos Eso. el tema... Sí, mira, se vuelve a trabajar. Sí se escucha. Ah, ok. De eso sé. Arturo My Love. Mira, Tantito. No es cierto. Sí, ok. Arturo ya nos dijo que sí se escucha y Sí. Lili también. Entonces, Sí, ya ves. pero seguimos. Pero seguimos. Muy Me bien. apasioné con esto de la paternidad, pero dice que se ve borroso por momentos, pero bueno, sí se escucha. Ok, bueno. Lo importante es que nos escuchen. Ok, muy bien. Fíjate que lo que acaba de mencionar Alfonso es algo sumamente importante, porque realmente
en la cultura mexicana la mamá es quien te apapacha, la mamá es quien te ama, la mamá es quien te consiente, y claro que por esa razón es que se le ha dado tanta importancia, ¿no? a la mamá. Pero bueno, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero yo por eso adoro y amo a mi padre, ¿eh? Acá entre nos, la verdad, porque en mi casa lo que sé de cada quien es que ambos, tanto mamá como papá, son los que cocinan, son los que apapachan, son los que besan, o sea, yo sé y sé que así como mi papá, existen muchos hombres maravillosos que hacen lo mismo. Claro. Y por eso es que si tú eres de ese tipo de hombres, porque aparte me han llegado al consultorio ese tipo de hombres que aman inmensamente a sus hijos y que de verdad les entregan muchísimo amor, yo te lo reconozco, porque realmente estás rompiendo con todos los patrones, con todas las cadenas que se han ido generando en nuestra cultura, ¿no? De que el papá es el fuerte y papá nada más es el que provee y papá es el que llega y regaña si no le hacen caso a mamá. Y pues de verdad te felicito por estar haciendo este tipo de cambios. Y lo mismo con mamá, estas mujeres que hoy no nada más se dedican a apapachar, a dar de comer, sino que también tienen que salir, aparte de hacer todo eso, a buscar el dinero, ¿no? De día a día para poder solventar, porque sabemos que en la actualidad la situación no es tan fácil y que hoy en la actualidad ambos padres tienen que salir a luchar para poder darle algo bueno a sus hijos. Entonces realmente este tema es un poquito de tocar a veces heridas, porque seguramente muchas mujeres que nos están escuchando y que puedan estar en esta situación de es que no me está dando lo suficiente y yo tengo que irme a partir la mamá todos los días afuera porque pues mi hijo tiene que comer y me da 200 pesos a la semana y para qué me alcanzan 200 pesos, ¿no? Porque es una gran realidad también esa. Pero dejando a un lado todo eso, si tú me estás escuchando, quiero que sepas que te entiendo desde la situación de la cuestión económica, entiendo el sacrificio tan grande que estás haciendo, pero todo esto lo estamos hablando más allá desde una cuestión psicológica, lo estamos hablando desde cómo va a ser lo mejor que tú puedas hacer por tu hijo, porque él crezca con su mente, él crezca con su estructura mental de la forma más sana posible. Que no lo confundas, que no lo lastimes, porque pareciera que ese dolor que tú sientes se lo estás transmutando a él. Yo te pregunto, ¿de verdad quieres que tu hijo viva con el dolor que tú estás viviendo? ¿De verdad te gustaría que tu hijo crezca con el dolor y el resentimiento que tú tienes? ¿Te sientes feliz siendo así? ¿Quieres que tu hijo viva eso o quieres que tu hijo crezca de una manera diferente, crezca en paz, crezca feliz, crezca con seguridad y cuando él tenga la conciencia decidirá y se dará cuenta de las cosas y pondrá las cartas sobre la mesa y él decidirá pues a quién quiere más si ese es el problema que ellos sienten, ¿no? Sí. Y pues chicos, de hecho hay una frase que me vino ahorita a la mente. Que de repente, no sé, repostean tweets y cosas así, en donde dice, el niño no come amor, no come de amor y estas situaciones, ¿no? Entendemos perfectamente la postura de la situación financiera, pero como dice Arlet, nosotros tocamos temas desde el aspecto psicológico y no, tu hijo o tu hija no comen de amor, pero sí necesitan el afecto paterno. O sea, tú tienes tu papá y él o ella tienen su papá. O sea, el tipo no da dinero, ¿ok? Es un tema de tocar heridas, porque lo volvemos a repetir. Tú lo escogiste. No te lo ganaste, no te lo sacaste en una rifa, ni te lo regalaron en Navidad. Fue una persona con la que tú decidiste conectar y decidiste tener un hijo. Obviamente ahorita lo odias porque pues ya no hay amor, pero con amor lo veías como el dios griego, lo veías como Thor, lo veías como Superman, o yo no sé cómo lo veías, y cualquier defecto que tuviera tu psique decidía eliminarlo. Obviamente ahorita que no hay amor, se odian y es el peor papá del mundo y es un patán, un barbaján y todo lo que tú quieras expresarte de él. Pero aquí el punto es que es el papá de tu hijo o de tu hija, no le crees estas heridas, no te traigas esas heridas de generación en generación, permite que él como hijo, como hija,
decidan el día de mañana conectar por primera vez o por segunda vez o de manera efectiva con su padre el día de mañana, sobre todo si fue un hombre ausente, pues a lo mejor estuvo ausente cuando, dicen por ahí, ¿no? Cuando tuviste que haber estado, no estuviste. En los momentos más difíciles que es la infancia, no estuviste. Pero a lo mejor yo voy, busco a mi padre, yo ya grande, y descubrimos que tenemos un montón de cosas en común y nos la pasamos increíble. Claro. Y a mí me da muchísimo gusto conectar con mi papá, aunque sea de grande. No le impidas a tu hijo tener a su padre. Su abuelo, su tío, su primo, nunca van a sustituir el lado paterno de su padre. Nunca. Porque se escucha mucho, para eso está mi padre, para eso está su abuelo que creció. No, su abuelo es su abuelo, el tío es el tío, el primo es el primo. No le quites la oportunidad. Si es que el padre quiere, no se la quites. No le quites esa oportunidad. Y esto me hace recordar, Poncho, una historia de una paciente justamente con la que estoy, que no quiero que, siempre quiero que piensen a futuro, que se imaginen qué es lo que puede llegar a suceder al hacer las acciones que hoy hacemos en nuestro presente. Todo tiene consecuencias. Si tú como mamá el día de hoy le estás diciendo a tu hija o a tu hijo, ¿sabes qué? Es que tu papá no aporta, tu papá nos abandonó, tu papá no nos quiere, bla, 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 bla. Si en un futuro el padre aparece y dice, hija, hijo, no es verdad, no me dejaron verte, me impedían las llamadas, tus abuelos me corrían, yo les daba dinero pero nunca era suficiente. Yo quiero que te pongas a pensar qué es lo que tu hija va a generar hacia ti. Yo creo que eso, y en este caso de la paciente, me dice, Arlet, es que hoy yo le tengo mucho resentimiento a mi mamá porque nos mintió. Porque yo toda la vida crecí creyendo que mi papá no me quería, que mi papá nunca le importé, y en el momento en el que logro y él se vuelve, ahora sí que ya estoy grande, a contactar conmigo, me entero que todo era mentira y me impidieron tener ese contacto. Entonces, en lugar de haber generado algo positivo, lo único que hiciste fue que en un final, en un futuro, tu hija termine teniendo resentimientos contigo, tu hijo termine diciendo, mi mamá me mintió siempre, ¿no? Porque nunca le fue suficiente lo que mi papá le aportaba. Siempre pensemos en qué consecuencias voy a tener por hacer este acto, porque toda acción tiene una consecuencia. Por eso es que yo les decía en el inicio del en vivo, permítete mejor que tu hija en un futuro diga, mamá, te amo, te respeto, gracias por nunca haberme hablado mal de mi padre, gracias porque me permitiste convivir el tiempo que mi papá me haya querido regalar. Te admiro y te amo porque hoy sé quién es mi padre, ¿no? Si es que en el caso de que realmente el padre sea, pues no sea tan paternal, tan bueno, por así decirlo, no me gusta decir bueno o malo, para eso es subjetivo, pero tan bueno, pero los hijos se van a dar cuenta. Mejor deja que tu hijo tome sus decisiones en un futuro y que ella te reconozca o él te reconozca como la mejor mamá. Y ¿saben qué, chicos? Este tema que menciona Arlet, de el abuelo no es papá, el tío no es papá. También, híjole, vamos a tocar fibras sensibles. Hay mujeres que son solteras, son madres solteras, porque pues el papá decidió no hacerse cargo de la paternidad de sus hijos. Y esas mujeres no comprenden que con cualquier hombre que conecten, y aunque formen una relación de años, ese hombre no es el papá de sus hijos. No confundan a los niños y a las niñas. No les digan que él es su papá. Yo sé que aquí en México hasta hay un dicho que dice que un si dicho quieres... muy machista, ¿verdad? Sí, o sea... Ya sé cuál vas a decir por eso. Es un dicho deleznable, así. Si te compras a la vaca, o si aceptas o si te gusta la vaca, también va incluido el becerro. O sea, no manchen, en buena onda. Una cosa es tu relación de pareja y otra cosa es tu maternidad y la paternidad del niño o de la niña. Por favor. No lo mezclen. ¿Por qué? Porque de pronto también vemos en terapia o sea, tengo una pacientita confundida, es una adolescente de 17, 18 años, confundida. ¿Por qué? Porque vive 5 años con el padre biológico,
se divorcian, después la madre se avienta una relación como de 8 años con otra pareja. Ahí es donde, o sea, en realidad es donde se vuelve como simbólicamente esa figura paterna de la niña con esta pareja, y después se deja de esa pareja y después anda con otra pareja otros 3 años y después se deja con esa pareja y ahora anda con otra pareja y ya va ya va por 2 años. Entonces, esta confusión que tiene esta adolescente de decir, porque obviamente todas las parejas de su mamá la han querido, ¿no? O la han visto como hija, pero ella siente una profunda confusión de decir, ¿cuál es el hombre de mi vida? ¿Quién es mi padre? O sea, ¿cuál es el hombre? Porque a la fecha vive con el papá. O sea, ni siquiera vive con la mamá. Y aunque el papá la trata mal, ella quiere estar con el papá. ¿Por qué quiere estar ella con el papá? Fíjate, con esto, chicas, no se está diciendo que no tengamos como mujeres la oportunidad y las ganas, bueno, vaya, la oportunidad de seguir teniendo más parejas, la oportunidad de volver a rehacer tu vida, la oportunidad de que encuentres a alguien en tu vida. O sea, obviamente eso va a suceder, lo vas a encontrar, vívelo, tú tienes todo el derecho de poder estar con quien tú quieres, con quien quieras, o sea, así sea 1, 2, 3, no importa, tú tienes todo el derecho, al igual que el hombre, de tener las parejas que tú quieras. Aquí lo que estamos haciendo énfasis es en que no mezcles a tus hijos con estas parejas, porque desafortunadamente no nada más es el caso de la confusión, se ven casos todavía más extremos, hasta de situaciones en las que tú metes a otra persona más a tu hogar, un hombre a tu casa, y de verdad, yo he visto en terapia tantos casos de abuso sexual, tanto por hijas, tanto por hijos, porque tú estás permitiendo abrirle las puertas a alguien que al final de cuentas es desconocido, y muchas veces van y se van a vivir así, punto, rapidísimo, pareciera que desean y necesitan ya llenar el espacio que ese padre dejó por alguien más y lo reemplazan, y a veces de verdad se cometen muchísimas situaciones en las que después la mamá, tanto los hijos, están viviendo situaciones de abuso sexual, de violaciones, y de verdad te lo decimos como profesionales de la salud, que lo vemos en las consultas y que vemos la gente que llega a casa. Ten cuidado de a quién metes en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, llámese hombres o mujeres, porque los abusos sexuales no nada más se da hacia la mujer, también se da hacia los varones. Entonces, por favor, eviten mezclar eso, dense un tiempo, conozcan a la persona. No te estoy diciendo que nunca vivas con él o que rehagas tu vida, simplemente date el tiempo para decidir si en verdad esta persona es la indicada para poderla mezclar con tus hijos y que puedan estar ahí. Claro, a ver, miren, aquí les vamos a dar una herramienta bien poderosa e importante como profesionales de la salud mental y emocional, que es la siguiente. Nunca, jamás tomes decisiones importantes estando en picos emocionales, ni estando acá ni estando acá. Por favor, no tomes decisiones importantes de vida cuando andes en tus picos emocionales. Cuando andes en mediecito, tranquilo, toma decisiones. ¿Por qué? Esto que tú comentabas, la urgencia de llevar a alguien a casa para llenar un vacío. Para llenar un vacío. Ojo. Un espacio. Claro, fíjense, ahí les va. Tú tomas la decisión de irte a vivir con esa persona, pero porque tu pico emocional está hasta acá. Y por pico emocional, ojo con la fisiología del cuerpo humano. Traes tu oxitocina y tu dopamina hasta acá. Estás enamoradísima o estás enamoradísimo y se juntan. Y obviamente, si tú te vas a vivir con un tipo o con una muchacha que tiene un hijo, los hijos te van a empezar a ver y te van a empezar a asociar como parte de su vida. Entonces, obviamente tú estás emocionada o emocionado por la relación naciente, pero tú no tienes ni idea en qué va a terminar esa relación. Claro. Todavía no conoces lo suficiente a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, para dejarlo entrar a tu casa. Claro. O sea, de verdad, si tanto te importa tu hijo o tu hija,
cuida, protege ese vínculo afectivo, porque al final de cuentas, el padre irresponsable y huevón, bueno, ahí está. Sabes que cualquier cosa, oye, pasa por el niño o lo que sea, pero una persona desconocida que permitas que entre a tu casa, no sabemos cómo va a funcionar esa situación. Es muy real lo que dice Arlet. N cantidad de casos en donde el padrastro se metía en la noche y situaciones de esta índole, ¿no? Claro. Sobre todo que las pacientitas ocultan y no quieren dejar ver lo que en algún momento pudo haber sucedido. Claro, por dolor, por pena, Claro. por arrepentimiento tal vez, ¿no? Porque en muchas ocasiones este nivel llega hasta puntos en los que el hijo te puede decir, mamá, es que tu pareja me violó y es un no seas mentirosa porque, o mentiroso, me lo dices porque no lo quieres, arruinas mis relaciones. Por favor, tengan mucho cuidado, no le arruinen la vida a sus hijos. Claro, y a ver, por ejemplo, aquí también, hijo, ya se nos agotó el tiempo. Pues ya las últimas ideas para cerrar el tema, chicos. Tengan cuidado, no mezclen sus relaciones de pareja. Ya dijimos, ya lo dijo Arlet, tienes todo el derecho de tener 35 novios después del papá de tu hijo. Claro. Pero no mezcles una cosa con la otra. Mucho cuidado, vas a confundir al persona, puedes poner en riesgo a tu hijo. Esto yo se los digo como hombre y parte de mis talleres de masculinidades alternativas. Se practican masculinidades sensibles. Sensibilízate, abraza a tu hijo, dale un montón de besos, dile que lo amas, así, dile, hijo, te amo. No le digas te quiero mucho, dile, hijo, te amo, eres lo más importante, eres un tesoro, o sea, llénalo de afecto, inúndalo, es bien importante, ¿verdad? Es bien valioso. Por favor, es lo que yo te recomiendo, practica una paternidad afectiva y sensible con esa persona. Y yo, para cerrar, como mujer, lo único que te puedo recomendar a ti, chica, si me estás viendo y estás viviendo la situación en la que no le estás permitiendo a tu expareja tener la convivencia con tu hijo, no le quites ese derecho que tu hijo tiene de tener a su verdadero padre. Si esta persona realmente quiere asumir su responsabilidad muy a su manera, su maternidad con tu hijo, no le quites ese derecho que tu hijo tiene, porque al final de cuentas el problema lo tuvo contigo y no lo tuvo con él. El hijo no tiene la culpa de los problemas que ustedes hayan tenido, y al final lo único que estás haciendo es que en un futuro tu hijo te termine odiando o teniendo un resentimiento hacia ti y no nada más hacia el papá. Entonces, dale ese derecho y dale esa oportunidad de tener a su padre cerca. Claro, si ustedes están odiando, no le enseñen a su hijo a odiar. Por favor, no lo hagan. O sea, es un acto muy, muy egoísta y muy violento de su parte como adultos hacia un ser que apenas está formando su estructura de personalidad y entiende o empieza a entender el mundo del adulto, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado ahí, chicos. Y pues bueno, pues por nuestra parte es todo. Esto fue Netas Psicológicas. Si quieren que hablemos de algunos temas, nos pueden mandar por nuestros mensajes, pues qué tema quieren que toquemos. Y pues cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Bye bye.